¿Cómo inicia este camino de que nosotros, ahora en la parte de facturación, nosotros trabajamos con lo que ha pasado después de la consulta del paciente? Digo consulta como también es un estudio. Cuando el paciente sacó el turno, presentó el pedido médico, se acercó al mostrador donde está el recepcionista y la secretaria o el secretario lo ha atendido, que recibe ese pedido de algún estudio, el pedido médico, o a lo mejor es para una consulta, que a lo mejor fue a la mañana o a la noche y se hizo el código de consulta, eso se ha procesado. Y ahí el paciente ya pasó el consultorio y se fue. Ahora entra esta otra parte, que acá empiezan a cambiar un poquito los perfiles. Porque una cosa es el secretario médico, que es el que tiene atención al público, y ahora entra la parte de facturación médica. Normalmente, esto siempre va a variar dependiendo del lugar. Si el lugar es muy grande, van a tener recepcionistas que van a ser los secretarios médicos y después tienen la parte de facturación. Y esa gente que está en facturación, en este caso de consultas y estudios, no tienen contacto con el público, sino que es puertas adentro. Pero sí trabajan con el secretario que es el que hizo todo ese camino previo de la recepción y ahora hay que, bueno, ¿cómo se va a pagar esto? Porque ahora hay que hacer la parte de pago para el profesional y para la clínica. En algunas otras instituciones que a veces pueden ser más pequeñas, a veces el mismo secretario es el facturista. Y a veces hay otros profesionales que trabajan de manera individual, por ejemplo, en consultorios odontológicos, puede ser un odontólogo que hace la parte de recepción, de darles los turnos a los pacientes, hace el procedimiento médico y después factura, por ejemplo, una ortodoncia. Factura un incruste de un arreglo o una endodoncia que es un tratamiento de conducto. Entonces, a veces los mismos profesionales hacen tanto la parte de la recepción, facturación y procedimiento en sí. Por ejemplo, los psicólogos que facturan para obras sociales, pues tienen que hacer cada consulta, tiene un código y se factura. Lo que vamos a hacer es que nosotros ayudamos a esos profesionales, porque no somos nosotros ese profesional de salud. Se va entendiendo un poquito más la tarea del facturista. Lo vamos a entender mucho mejor, pero empiezo a marcar estas diferencias con respecto al secretario en sí. Según la facturación, nosotros vamos a ver diferentes tipos de estudios que vamos a facturar, vamos a aprender a entender qué es lo que se le paga al médico, qué es lo que se le paga a la clínica. Porque en los estudios siempre tenemos dos componentes. Uno que es el honorario, que es lo que se le va a pagar al profesional que realiza ese estudio, y por otro lado tenemos el gasto, que lo pone la clínica o el mismo lugar, con lo que es el material, el equipo con el que se trabaja, las instalaciones. A veces dentro de ese gasto está incluido, por ejemplo, el personal que forma parte del uso de esa maquinaria, por así decirlo. O lo mismo, por ejemplo, también vamos a ver un poquito más adelante de internación. Entonces también los días de internación, como una clínica tiene esos días, también se facturan los días de internación y todo eso entra en un gasto. El que vamos a utilizar es el nomenclador que se los mostré hace un ratito, que es este de acá. El PMO, que es el plan médico obligatorio, que obviamente, vengo a hacer esta diferencia. Este nomenclador es para prácticas en instituciones privadas. No aplica, por ejemplo, para una clínica estatal, porque ellos utilizan otro tipo de códigos, pero no tienen otro nomenclador, pero es para la parte estatal de que ellos entender los códigos en sí, o sea, de lo que van a cargar. Y también, para que lo tengan en cuenta, porque esto puede pasar en futuras búsquedas laborales, PAMI y APROS tienen su propio nomenclador. Difieren en algunos códigos, por eso van a ver que si tienen un nomenclador de PAMI o de APROS, no va a ser el mismo código, pero se factura de la misma forma, solo que cambia el nomenclador. Y hay otras prepagas, obras sociales, que también tienen su propio nomenclador y a veces no coincide con pero este es el que se utiliza a todo el país en la mayoría de las instituciones privadas, para que lo tengan en cuenta. Este es el plan médico obligatorio, que es todas las prácticas que se facturan
con respecto a las obras sociales o prepagas, porque todas las prácticas de manera privada que van por el plan médico obligatorio es todo lo que cubre, por así decirlo, algunos planes. Hay otros planes que a veces no, planes de obras sociales o prepagas, me refiero, que algunos no cubren, entonces eso estaría no nomenclado. No sé si alguna vez les pasó, si tienen alguna prepaga, dependiendo cuál sea, se quiere realizar alguna práctica. Y a veces les figura o les dice el secretario, el administrativo, dice, no, mira, esta práctica no está nomenclada, se tiene que abonar aparte. Eso sería que como no entra en el nomenclador que tiene esa prepaga, se paga por fuera. A veces se le hace devolución al afiliado y en otras no, porque no lo cubre precisamente. Para que se entienda también un poco de vocabulario y situaciones que a veces suceden en algunas prepagas con pacientes. De igual forma, todo esto, que a veces son situaciones que ocurren en la atención, más que nada del secretario, eso se lo van a informar desde el hospital o clínica en la que estén trabajando, de decir, mira, con esta obra social no se trabajan estas cosas, pero sí cubre esto, que ahí entra un código que es el que vamos a facturar, por poner un ejemplo, ¿no? No sé si se entendió, la compliqué, pero por las dudas, sería eso, que a veces cuando no está incluido en el nomenclador, se paga aparte, pero eso depende de la institución en la obra social, porque cada obra social o prepaga hace un convenio con la clínica con la que se va a trabajar y ahí se ve el tipo de cobertura. No es que son todas iguales o algunas sean diferentes, sino que es el convenio que se genera con la institución y la prepaga. Eso mismo también pasa con el profesional, porque también vamos a ver de manera individual qué convenio tiene con la prepaga, de qué servicio brindaría. Entonces, el nomenclador que vamos a usar, que es este de acá, que es el PMO, es un compendio de prestaciones médicas con vigencia a nivel nacional en la contratación de servicios con las entidades comprendidas en el régimen de la ley 23.660 del sistema de obras sociales. WOS es obras sociales. El facturista o la facturista debe capacitarse para que los profesionales médicos en todas sus especialidades e instituciones médicas puedan cobrar sus honorarios o prestaciones. Para eso sirve el nomenclador precisamente, que es lo que vamos a ver, qué es lo que se le paga al médico, que sería el honorario, o el gasto, que vendrían a ser las prestaciones. Y se puede leer detenidamente, se debe leer detenidamente cada código, porque con un cambio de una letra, por ejemplo, nos confundimos el nombre de una práctica, ya estamos facturando otra práctica, o nos confundimos un código, y ahí estamos facturando otro estudio. Es decir, que uno tiene que aprender a ubicarlo por segmento de los códigos, interpretarlos bien, y también un poco la pronunciación, porque si a veces nos confundimos algún estudio, que ya lo vamos a ver, que situaciones que pueden pasar, podemos estar facturando otra práctica. De igual manera, yo quiero que sepan esto, todo tiene solución, todo tiene arreglo. Entonces, ahí vamos a ver si hay una situación, cómo la solucionamos en el caso que ocurriera. Bueno, este nomenclador se divide en 3 secciones y 7 capítulos. Este y otro anterior también que yo he tenido tienen la misma dinámica. Que va, capítulo 1, que es intervenciones quirúrgicas, que va del 01 al 13. Esto me refiero del 01 al 13, que son los códigos. Yo les voy a mostrar acá. Hacerlo. Bueno, miren, acá ustedes tienen un índice general. No sé si se ve bien o se ve muy chiquito. Vamos a ampliar, no vamos a hacer mezquina. Fíjense que ustedes tienen intervenciones quirúrgicas, que es el capítulo 1, prácticas especializadas, que va desde la página 75, prácticas odontológicas, que va de la página 141, prácticas bioquímicas 155, normas particulares y generales del nomenclador nacional 195. Esto, si lo quieren anexar, yo esto se los voy a hacer sincera, todo lo que nosotros vamos a ver en el curso es precisamente las normas particulares y generales del nomenclador nacional, que yo les voy a explicar cómo se utiliza, porque si ustedes leen esto, no va a tener, es abstracto, es como
Perfecto. ¿Cómo se aplica todo esto? Porque hace indicaciones de cuándo se usa un código, cuándo se usa otro, en qué sentido, que en la práctica uno lo entiende. Pero si yo les doy el nomenclador para que ustedes lo vean y no saben facturar, van a decir, gracias por este cuadernillo lleno de códigos, números, y no sé qué se hace. Obviamente, si ya tienen un conocimiento previo, va a ser más ágil. Este nomenclador, ustedes lo pueden tener, pero tengo una cuestión que es muy positiva en la vida. Ustedes no es que van a estar con este librito todo el día, sino que dependiendo del área en la que estén trabajando, van a tener un segmento de códigos que son los que tienen que facturar. Es como un machetito. Pero siempre está bueno tener el nomenclador en general para saber si hay un código que se escapa, buscarlo y saber qué significa. Porque a veces puede pasar que en facturación se confundan los códigos y tienen que volver a revisarlos. Bueno, este es el índice general del nomenclador para que ustedes lo vean. Yo acá les quiero mostrar cómo empieza y por qué va del 01 al 13. Porque empieza con las prácticas de cirugías. Nosotros no vamos a comenzar viendo cirugías, lo vamos a ver en el segundo módulo después de ver prácticas especializadas, que serían los estudios, como laboratorio, algún electrocardiograma, radiografías y consultas médicas. Vamos a empezar con eso, que es más simple, y después seguimos con las cirugías. Por eso cuando ustedes vean el nomenclador y vean que empieza con el código 01, por eso les muestro acá, que va 01, que es operaciones en el sistema nervioso, y tenemos 0101, operaciones en el cráneo. Esto es cirugía, lo vamos a ver, pero un poquito más adelante. Y los códigos que están acá al costado son los códigos de las cirugías, y van a ir desde el código 01 al 13. Van ordenados literal de cabeza a las extremidades, que terminan en cirugías de traumatología. Está ordenado de esa forma. No sé si se escucha, tengo como un taladro que están haciendo al lado y espero que no se esté escuchando en la clase. Si no se escucha, yo sigo, si no, aguardo que hagan pausa para que hasta que termine. Bueno, justo lo frenaron así. Hasta acá, ¿se va entendiendo un poquito o...? Yo les muestro acá lo que estoy haciendo es salir de los códigos de cirugía. Esto sigue siendo cirugía porque son los códigos 12. Fíjense, dice operaciones en los músculos. Les quiero mostrar dónde comenzamos. También los códigos 13 son de cirugía. Y acá ya me parece que arrancamos con, ahí está. Vamos a empezar en este que dice de prácticas médicas. Es este de acá, le tengo que girar la hojita. Ahí está, prácticas especializadas. Nosotros vamos a comenzar a facturar desde acá, desde el código 14 hasta los códigos 30 y algo, incluyendo el 42, que son los de consulta médica, para que ustedes tengan en cuenta, porque van a ver que hay nombres de estudios que son similares a los de las cirugías. Yo acá les doy un atajo. Si ven que en esta instancia el nombre de un estudio se parece al de una cirugía, pero empieza con un código 02, 03, 04, eso es de cirugía. Nosotros arrancamos desde los códigos 14, así que tiene que ir 12 en adelante. Lo anterior es cirugía. Y voy a volver de nuevo acá a la presentación. Y nosotros vamos a comenzar, que es lo que les mostraba, que son las prácticas especializadas de los códigos 14 al 36. Vamos a incluir también consulta médica, que es el capítulo 4, que son los códigos 42, y vamos a incluir la parte de prestaciones bioquímicas, que es la parte de laboratorio, para que tengan en cuenta. Vamos a ver cómo se factura cada una de esas áreas, porque van a ir siendo, son similares, pero van a cambiar los códigos.
Entonces, para que tengan un abordaje en esta parte. Acá vendría a ser como en la parte de todos los estudios. Laboratorio, diagnóstico por imágenes, consultas médicas y prácticas especializadas, por ejemplo. Una práctica de ORL, una práctica de traumatología, una de neumonología, oftalmología, o sea, todos los estudios que alguna vez se hayan hecho tienen un código y vamos a ver cómo se factura eso también. ¿Cómo se presenta la facturación? Bueno, también tenemos que tener muchísimo en cuenta, más allá de facturar el código en sí, nosotros tenemos una parte que es un poquito burocrática, que es esta. Tenemos que tener el pedido médico, que va a ir por el frente del pedido médico, con el nombre del paciente, su obra social y el número de afiliado, el nombre del estudio, el diagnóstico, la firma y sello del médico y una fecha. Y del otro lado de este pedido médico, que es el dorso, la parte de atrás, tiene que ir firmado por el paciente. Yo hago estas aclaraciones y yo doy por hecho de que todos en algún momento fuimos al médico con un pedido médico y nos hicieron firmar. Y ustedes se habrán preguntado, ¿para qué me hacen firmar esto? Y ahí esto empieza a cobrar sentido, porque acá garantiza de que la persona se hizo el estudio. Es la persona en presencia que confirma que se hizo el estudio. Después, este mismo pedido médico en el dorso, más allá de que está firmado por el paciente, también está firmado por el médico de cuándo se realizó la práctica. Y después tenemos la orden de la consulta o la orden del estudio, en este caso vendría a ser del estudio, que es una práctica, que indica también con el nombre del paciente, o sea, que es la orden impresa, que a veces el paciente la puede traer o se imprime desde la institución. Entonces nosotros vamos a tener esa orden que también va a estar firmada por el paciente y por el médico que realiza el estudio. Después, obviamente tiene que estar el pedido, cuando son estudios, tiene que estar el pedido médico, la autorización, que es esta de acá, y el informe médico del estudio. Porque esta persona se hizo un electrocardiograma y tiene que estar el informe con un trazado, una indicación, que por ejemplo, en este caso es un electrocardiograma con valoración y el diagnóstico es HTA, que es hipertensión. Entonces, acá en el trazado va a indicar diagnóstico hipertensión. Entonces, confirma ese diagnóstico que puso el médico. Y este mismo informe también tiene que estar sellado por el médico. Esta es la papelería que se presenta. Se factura con el código que tiene que ser de la práctica en sí. Y después esto se envía a la obra social. La obra social va a ver toda esta parte burocrática, va a ver la facturación del código y después va a hacer la auditoría, corroborar y también atrás del pedido médico y del informe del estudio va a firmar y confirmar precisamente que está todo ok. Entonces ahí se le va a pagar a la clínica y al médico. Yo les hago todo este desglose porque es todo lo que ocurre. Como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar con el nomenclado. Este de acá, yo acá puse una hoja X cualquiera, pero tenemos que empezar a entenderlo. Que si bien yo les doy esta hoja y ustedes sí van a ver anatomía patológica, cosas, números, y no tiene mucho orden. Y si bien vamos a usar algunas cosas de acá, pero no vamos a usar todo. Por ejemplo, a ver, me voy a poner el señalador acá. Nosotros tenemos acá, esta es una hoja del nomenclador que es del código 15, que es de anatomía patológica, es otra área que también se factura. Y nosotros tenemos acá en esta columna todo lo que son los códigos. Entonces van a ver que empieza a desglosarse. Para que ustedes vean, acá tenemos columna con códigos, PMO, que son las prácticas especializadas. Es decir, acá tenemos el nombre de los estudios. Tenemos el código y el nombre que le corresponde a ese código. Y después tenemos acá que dice unidades y tenemos esta que dice honorarios y gastos. El honorario es lo que se le paga al médico, es como su conocimiento, por así decirlo. Y el gasto es el material que se ha utilizado para hacer ese estudio.
Ese material, la mayoría de las veces, yo hago estas diferencias. Por ejemplo, en una clínica grande trabajan muchos profesionales y a lo mejor todos esos profesionales trabajan para la clínica, pero no son los dueños de la clínica. Entonces, la clínica o ese sanatorio pone toda la infraestructura y solamente le paga al médico en su conocimiento, que es el honorario. Pero todo el gasto que ha hecho en inversión, de mobiliario, de luz, de limpieza, de agua, de los equipos, eso se lo pagan a la clínica, no se lo van a pagar al médico el gasto. Se empieza a entender estas diferencias de qué es honorario y qué es gasto. Sí, sí, sí. Yo hago esta diferencia porque van a ver que empieza ahora, vamos a agregar un poquito extra para que se empiecen a entender bien claro. En esta misma hoja, nosotros vamos a trabajar con la columna de los códigos para saber qué código tenemos que buscar, la descripción del nombre de ese código, porque ustedes saben el nombre del estudio, pero necesitan saber el código para poder tipearlo. Y dentro de esta que es unidades, tenemos los honorarios, que son siempre el numerito que está arriba, con la U. Le voy a hacer un poco de zoom, porque creo que si no se ve bien, le voy a hacer un poquito de zoom. Ay, no le puedo hacer muy zoom a esto. Porque esta es una presentación que tengo, no es el nomenclado, perdón. Acá nosotros tenemos arriba, por ejemplo, en el código 150101, que es biopsia por incisión o por punción. Acá nos indica, por ejemplo, a qué áreas iría, a un ganglio, lesión de piel, trazo de ovario. Sí, esto no lo voy a leer porque no sé qué dice, porque está muy chiquita la letra, perdón. Y aplicaría para eso. Por ejemplo, ustedes van a tener un pedido médico que dice biopsia por punción a ganglio garganta. Por poner un ejemplo, estoy tirando medio lo bestia. Y va a indicar, entonces, este código acepta esta biopsia por punción de estas zonas. Porque después tenemos acá otro estudio macro o microscópico de pieza operatoria, que es el código 150102, que va, por ejemplo, a vesícula, vesícula biliar, ovario, placenta, estómago, etc. Son cortes que fueran necesarios. O sea, es como un corte que se le hace a una pieza. O sea, es una biopsia similar a una biopsia, pero va a haber un corte. Pero ahí cambió el código, ya es otra práctica, para que ustedes empiecen a ver esas diferencias. Y fíjense que tenemos acá la letra U, que es de unidad, que es la unidad que nosotros utilizaremos como valor. Que en este caso es el primero, es 26,25, que corresponde al honorario, que se le va a pagar al médico. Y el gasto es el numerito también de arriba, que es el 4. Estos de acá abajo, que lo ven con signo peso, que dice 6,11 o 3,88, y que indica acá coseguro, esto no se utiliza porque está expresado en una unidad monetaria. Eso no lo vamos a utilizar porque ya ninguna práctica vale 50 pesos de coseguro, tienen otros montos totalmente diferentes, y esto quedó desactualizado. Pero esto de acá, estos numeritos de arriba que son unidades, este es el mínimo. De ahí cada clínica tiene un convenio con cada prepaga u obra social, y esto también depende del plan, que puede modificarse. Esto si lo ven en una práctica real, van a ver que a veces estos valores no son esos, pero este es el mínimo. De ahí puede subir más, esto quiero que lo sepan. Y después acá que está remarcado en amarillito, son unidades arancelarias, que siempre, y ahora les voy a mostrar, están relacionadas con el gasto, no con el honorario. Por eso me refería a esto, que son estas letritas que están acá. En este caso son todas iguales, que es GB, que es gasto bioquímico. Está relacionado a las prácticas estas de acá, que son de anatomía patológica. Me quiero ir a esta, les voy a mostrar acá que tengo abierta justo la hoja del nomenclador, que es de alergia, y acá sí le pude hacer zoom. Fíjense que tenemos el código 140101. La práctica se llama testificación total, que es una prueba de alergia. Tenemos
unidad de honorario 15 y unidad de gasto 25. Acá también se han modificado los honorarios y gastos pueden variar. Pero fíjense acá es lo importante, la letrita. Acá tenemos OG, que es otros gastos, mientras que en la presentación que yo les estaba mostrando es GB, gasto bioquímico. Y estas letritas o siglas, digo letritas o siglas porque en otros nomencladores los van a encontrar con letras. Y en este caso tienen una unidad. Por ejemplo, el gasto, otros gastos que estábamos viendo, que es OG, que en otros nomencladores puede aparecer con la letra C, esto para que lo tengan en cuenta, el valor es 25,50. Ya les voy a explicar para qué sirve todo esto. Si ustedes le quieren hacer un print de pantalla o anotarlo, yo esto se los voy a pasar, pero esto tenemos que tenerlo a mano porque cuando facturamos el gasto, nos vamos a guiar con estas siglas, vuelvo atrás, que son estas de acá. Y esto tiene relación con el gasto, con este de acá. Ya les voy a mostrar cómo, pero para que ustedes tengan en cuenta por qué es importante ver estas letritas, siglas que aparecen acá, porque tienen un valor que es una unidad arancelaria. No es una unidad monetaria, esto quiero que lo sepan, porque no vamos a hacer ese tipo de facturación nosotros acá. Se llegó a valorar en unidades la complejidad y derecho a gastos del costo a cada prestación, ya que todo el honorario nos vamos a manejar con una unidad, que es el galeno. Este de acá, o sea, para lo que es honorario, todo lo que se va a utilizar para facturar el honorario, yo le digo el conocimiento del médico, va a ser el galeno o la letra F. En algunos nomencladores aparece con letra F, en este no aparecen así las letritas. Por ejemplo, esta unidad que tenemos acá, 26,25, siempre el honorario se va a multiplicar, porque es la operación que usamos, multiplicar por este valor que es 53,25. Pero el gasto, como tiene, vuelvo atrás, estas siglas, en este caso son todas del mismo, que es gasto bioquímico. Este gasto se va a multiplicar, este valor que tenemos acá, se va a multiplicar por el valor de esta sigla que tenemos que prestar atención porque puede ir variando. Fíjense que acá cambió, y yo cuando les muestro acá, también, que dice OG, también ha variado. Entonces, significa que estas siglas, cuando yo las vuelvo a ver en esta unidad arancelaria, tienen un valor diferente. Para lo que es cirugías, es el gasto quirúrgico. Y va a ser 47,70. En esta instancia, nosotros el GQ, que es el gasto quirúrgico, no lo vamos a utilizar porque todavía no vamos a ver cirugías, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí vamos a utilizar OG, que es otros gastos, que tiene un valor de 25,50. Gasto radiológico, que es GR, 35,20. GP, en realidad, en el nomenclador, cuando vemos esto es de internación, lo vamos a ver con las cirugías. Gasto de pensión no les aparece como GP, sino que les aparece como UP, unidad de pensión, algo así, o P solo, que es de pensión, pero está relacionado con la internación. Pero tanto este como el gasto quirúrgico lo vamos a ver en cirugías. Momentáneamente, estos dos no los vamos a ver. GB, que es gasto bioquímico, que es el, vuelvo atrás, que es este de acá, tiene un valor de 42,50 y honorario bioquímico, esto lo vamos a ver, porque acá sí está aclarado, este honorario bioquímico es como lo mismo acá del honorario de las prácticas, pero en este solo aplica cuando vemos laboratorio. Cuando vemos laboratorio, aplica este. Mientras tanto, no aplica. Esto quiero que lo sepan. Esto es lo que les mencionaba de las unidades, por eso me fui al cuadrito de atrás para que vean el valor de cada uno. El honorario siempre se va a multiplicar por, salvo que sea gasto bioquímico, honorario bioquímico. Si es honorario bioquímico, es 33,80, pero el resto de las prácticas que no sean de laboratorio es 53,25. Siempre, hasta que se modifique esta unidad, pero mientras tanto va a ser 53,25.
Este se encuentra al lado derecho del nomenclador, que bueno, se aparece una letra que en este nomenclador lo tenemos en el medio. Y nosotros tenemos diferentes formas de catalogarlo. El honorario, para que ustedes lo puedan identificar, que yo le digo barras de identificación, es el barra 1. Barra 1 es honorarios. Y como es honorario, ¿por cuánto se multiplica? Por 53,25 sería. Muy bien, entonces se está empezando a entender. El barra 4 es para el gasto. Y acá el gasto, tengan en cuenta que va a ser variable, porque se puede multiplicar cualquier gasto con OG, GR, GB, que es gasto bioquímico, y acá puede variar. Y en esto sí tienen que tener a mano esta planillita o cuadrícula con los valores, porque no los inventen, tienen que utilizar estos de acá. Y barra 9 es cuando tenemos una práctica, por ejemplo, un electrocardiograma que tiene un horario. Yo pongo el ejemplo del electrocardiograma porque me resultó más simple, pero de cualquier otro estudio, tiene un horario y tiene gasto. En ese caso va a ser barra 9 porque contiene las dos situaciones y tenemos que desglosar qué va para el médico, qué va para la clínica. Por ejemplo, si fuese todo honorario, sería una consulta médica. Las consultas médicas, si bien está catalogado como una práctica, que es el código 42, pero solamente es una consulta, no hay ninguna práctica que se realice ahí. Entonces, lo que ocurre en la consulta es solo honorario, y ahí ya vamos a ver cómo se factura. Pero, por ejemplo, un yeso vamos a hacer un ejemplo, una persona va para realizarse un arreglo en la boca, un ejemplo, eso es una práctica. No hay una consulta previa, sino que directamente fue a hacerse una extracción. Vamos a poner un ejemplo, se hizo una extracción de un premolar. Entonces, al ser solo una práctica, solamente tiene el barra 4, que es un gasto solo, no hay un horario. Entonces sería barra 4, el código y lo que se va a facturar. Pero, por ejemplo, en una radiografía hay un honorario de quien está haciendo el informe de ese estudio o quien está utilizando el equipo para ver qué es la toma que se va a realizar. Entonces, hay un honorario ahí y hay un gasto por el equipo que se está utilizando, por la placa radiográfica, por lo que demanda en material hacer ese estudio. Por eso ahí sería un barra 9 porque tiene honorario y tiene gasto, que son la mayoría de los estudios que vamos a facturar. Se está entendiendo un poquito mejor de cuando arrancamos el principio. Dudas, consultas, aprovechen. Estoy un poquitín perdida, pero porque estaba llegando a mi casa en el colectivo, pero sí le presté atención a la mayoría de las cosas, pero estoy un poquitito perdida. Cualquier cosa vuelvo atrás y pregunto, pero voy. Dale, no se preocupen que queda grabada la clase para repasar. Igual esta clase es introductoria. Sí, ay, pensé que había pausado la grabación. Justo. Todas las clases quedan grabadas para que las puedan ver nuevamente. Entonces, ahí tienen para poder verlas de repasar. Esta es una clase introductoria. Yo les voy a dar para que se amiguen con el nomenclador. En esta instancia, a modo de ejercicios prácticos, vamos a hacer situaciones para amigarnos con el nomenclador y entender cómo funciona. Porque si yo las mando a facturar en esta instancia, ¡qué bonito! ¡Nos vemos! No, no. No, vamos a hacerlo gradual. Bienvenida, Nelis. No te preocupes que lo anterior quedó grabado y yo vuelvo a repetir esto un montón de veces en esta clase para que nadie se pierda, porque a veces puede ser medio confuso o a veces lo entendemos en esta instancia y nos fuimos de la clase y es, ajá, ¿qué tenía que hacer? A mí me ha pasado, por eso lo digo. Hola, profe, gracias. Esto es lo que les mencionaba con respecto a cuando, por ejemplo, tenemos el barra 1 que es solo de consulta. Por ejemplo, el código de consulta médica es el 420101.
Si lo vamos a buscar en el nomenclador, acuérdenme que se lo voy a poner acá. No, esto no lo puedo checar, o no sé cómo, ahora no sé cómo sacarlo, no me voy a poner a experimentar. Bueno, acá estamos con un código compuesto que tiene honorario y tiene práctica, que es el ejemplo que lo tenemos, que ya lo vamos a ver, pero si fuese un /1, solamente de consulta, yo me voy a buscar los códigos de consulta, que son los 42, para que ustedes vean cómo se ve. Acá, junto. Consulta consultoria. Mejor imposible. Tenemos acá el 420101. Fíjense que si nos vamos acá arribita que dice unidades, tenemos honorario y tenemos gasto, si seguimos bajando, solamente tenemos un 10 que es de honorario, pero acá en la columna de gasto no hay nada. A comparación, si lo comparo con estos estudios de acá, que no sé qué son, voy a checar un poquito. Son de terapia intensiva, uso de asistencia en consultorio o domicilio de internación. Pero estos son en terapia intensiva, este es de consulta en general. Fíjense que dice generalista, médico de familia, significa que todo eso está englobado en el código 420101. O sea, por más que no me aparezca ningún valor, tiene el mismo de acá que tenemos acá arriba. Entonces sería este 10, que es un honorario, lo vamos a multiplicar por 53,25, que es el honorario en sí, que es con lo que lo vamos a facturar. Si acá tuviese, como en esta parte de acá arriba, que tengo un gasto, bueno, después facturo el gasto con el valor que tengo acá, que es lo que vamos a ver en el ejemplo de ahora de prácticas. Por ejemplo, yo hace un rato, así que ahora me voy a volver a buscar ese código del 140101, que es el que tenía hace un ratito, se los voy a mostrar para que lo vean. En el ejemplo ahí que yo les puse en esa presentación es el código 140101, que es de testificación, es una práctica de alergia, es una prueba de alergia, este de acá, 140101, testificación total. Fíjense que tenemos de honorario 15, yo porque, sí, lo vuelvo a poner acá, honorario, que es esta columna de acá, y siempre es el primer numerito, el que figura arriba. Tenemos 15. Este 15, como es un honorario, lo tenemos que multiplicar por el valor de honorario, que es 53,25. Entonces, yo me voy a volver acá. Tenemos 140101/9 porque tiene honorario y tiene práctica. Pero ahora vamos a sacar el honorario, que es el del /1. Entonces, ponemos el código /1. Esta es mi forma de facturarlo. Yo lo que les recomiendo siempre es poner cuál es el honorario. O sea, de última no pongan en esto aquel código, pero pongan al principio el código y después ponen /1 que están sacando el honorario. Como en el nomenclador, acá no inventamos ningún valor, sino que ponemos todo lo que figura del nomenclador. En el nomenclador tenemos que decir 15. Entonces va a ser 15 por el valor del honorario, que es 53,25. Yo voy a ir un poquito atrás en la presentación para que Annalise vea de qué estoy hablando, porque esta parte no se va a entender si no volvemos a esto. Todos los códigos, todas las prácticas tienen un valor por el cual se van a multiplicar. Siempre el honorario va a ser por este de acá, que es el galeno honorario, 53,25. Siempre el /1, que es el honorario, por 53,25. Ahora, todo lo que sea gasto, que es lo que vamos a ver ahora, se puede multiplicar por cualquiera de los que están acá, pero tenemos que ver las siglas, que eso lo vamos a ver ahora en el enunciado. Pero siempre el honorario por 53,25. Ahora sí, vuelvo acá y tiene un poco más de sentido esto que estamos viendo acá. Entonces, 15 por 53,25 me va a dar 798,75. Esto es el honorario, lo que se le paga al médico. Ahora, ya vimos qué valor se le va a pagar el profesional.
tenemos que ver cuánto se va a pagar todo ese material que se utilizó para la prueba de testificación. A veces puede ser con, antes se hacía con pinchazos, ahora es con unos papelitos que depende del presupuesto o la forma que tenga cada clínica, pero ahora es a veces con papelitos que se van apoyando, o a veces es como por salivación en algunos y se ve qué reacción genera en el papel, dependiendo de lo que se vaya a ver como muestra para esa prueba de alergia. Y otras, bueno, a veces hasta un análisis de laboratorio, dependiendo de la causa, ¿no? Pero en este caso, tenemos ahora para hacer la facturación de la del gasto, que es el /4. Fíjense que acá tenemos el código de la práctica, 140101, /4. Ese /4 siempre es el gasto. Y bueno, ahora me voy a volver de nuevo el nomenclador, para que vean de dónde estoy sacando esto, que acá tenemos 25. Siempre es el numerito de arriba. El gasto es 25 y yo lo tengo que multiplicar por estos OG, otros gastos. Entonces, yo me voy a ir a buscar a esta cuadrícula que tenía con los aranceles y me voy a fijar cuánto vale OG, porque seguramente yo al día de hoy no me los acuerdo todos de memoria, después algunos sí, porque son fijos, pero este de acá, que es 25, lo tengo que multiplicar por el valor que tiene OG. Entonces, me voy de nuevo a la presentación. Y voy a buscar cuánto vale OG, que es otros gastos. Otros gastos vale 25,50. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a poner que 25 es el gasto que yo saqué del nomenclador por 25,50, que es el valor de OG de otros gastos. Y me va a dar de resultado 637,5. Yo después, para hacer como un total en general, los voy a sumar y me va a dar 1.436,25, que esto se va a mandar a... Esto quiero que lo sepan, la forma de facturar de manera manual o analítica. Entonces, cuando facturan en sí, lo van a hacer con un programa. Y esto, que nosotros lo vemos así, desglosado, esto con solo poner el código ya me hace esta operación. Pero eso es cuando tengo un programa. Cuando no tengo ningún programa, lo tengo que hacer a puño. O sea, no significa que no se pueda no realizar. Pero esto se carga en páginas que habilitan, pero ya tiene toda esta información por debajo solo por poner el código. Nosotros vemos qué es lo que se le paga a cada uno, entendiéndolo desde esta perspectiva. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque obviamente para facturar se necesitan sistemas y cada clínica o cada prestador tiene un sistema propio. Pero en ese sistema solamente es poner el código. Es mucho más ágil. Pero hay diferentes sistemas y uno no tiene acceso a todos. Aunque uno ya sepa facturar y entender qué es lo que se le factura a cada prestación, con poner el código, yo ya sé que correctamente estoy facturando de esa forma, pero también tengo que tener en cuenta esa parte burocrática de presentar todo el informe, el pedido médico, la autorización, tengo que tener en cuenta eso. Hago esta diferencia porque si hay alguien que ya está trabajando y me va a decir, esto no se usa. No, obviamente, esto no se usa así, pero se entiende cómo facturar lo que va para el médico, porque después hay que hacer un desglose de qué se le va a pagar al médico y qué se le va a pagar a la clínica. Porque después la obra social sí va a mandar, pero después no es que se divide mitad y mitad. No, acá esto no funciona. Fíjense que una cosa es el honorario, en este caso es más alto el honorario que el gasto. Pero no es que por este monto que después se va a especificar, porque esto no está especificado, está en unidad de galenos, no es que, ay, bueno, miti, vamos, la clínica, mitad con el médico. No, señor, eso no sucede. Pero para que ustedes sepan qué es lo que se le va a pagar en un monto al profesional y en un monto a la clínica. Este otro ejemplo sí es de un electrocardiograma, a mí que me encanta hacer ejemplos de electrocardiograma, que es el código 170101. Todos los estudios tienen códigos. Yo sé que este código es de un electrocardiograma, porque trabajaba en un área de cardiología y tenía un machete específico con los códigos que se facturaban en ese lugar.
pero si a mí me cambiaba la neumonología, iba a haber un machete con los códigos que se facturan en neumonología, y así, porque uno no se los acuerda de memoria a todos los códigos. Sí, obviamente con el nomenclador uno puede tener en práctica cuando hay facturistas que hacen facturación en general, sí, con el ejercicio de la memoria se va generando, pero de buenas a primeras, machetito, vos facturas esta área, vos facturas esta otra y tiene un machetito de los códigos que se facturan. Eso les quiero dar esa salvación de decir, ay, menos mal, no es que se tiene que aprender los códigos de memoria. Hasta acá, se van entendiendo los ejemplos de lo que vamos a realizar, van a ver que es mucho más dinámica a comparación de la parte de secretariado, que era un poquito más teórica. Acá vamos a ir, vemos este tema y empezamos a facturar o a entender y amigarnos. En esta parte va a ser de amigarse con el nomenclador para entender dónde está cada cosa.